Es verdad que es un tema un tanto escatológico, ¿no?, para presentarlo ahora y sobre todo después del café, pero bueno, espero que podamos todos aprender de este tema, porque yo la verdad que pensaba que lo sabía todo sobre el estreñimiento y luego revisando un poco el tema, pues he ido conociendo y aprendiendo cosas nuevas de él. Y es que el estreñimiento ya sabéis que bueno, no solo es un problema de los enfermos renales, sino que ya en la población general ya se da en un porcentaje relativamente alto, que llega a ser incluso de un 30% y sobre todo en pacientes más añosos, y esa prevalencia va aumentando conforme aumenta la edad. Pero además fijaros que en pacientes renales, que voy todavía con el agua, en pacientes renales la prevalencia del estreñimiento llega a ser incluso de un 50%. Y además, bueno, sabéis que los enfermos renales tienen todo tipo de síntomas gastrointestinales, pero veis cómo el estreñimiento se lleva la palma. Y viendo un poco centrándonos un poco en el enfermo renal, vemos cómo en el paciente en situación de prediálisis va a tener una mayor prevalencia en comparación con los que están en diálisis. Tiene su explicación, y es que este tipo de población los tenemos con mucha restricción hídrica, dietética, con intención pues, de evitar lo inevitable, que es la entrada en diálisis. Y luego, comparando ambas técnicas de diálisis, veis cómo en pacientes en hemodiálisis tienen mayor prevalencia, aunque es menor que los pacientes en prediálisis, pero los pacientes en hemodiálisis tienen mayor prevalencia de estreñimiento que los que están en DP. Y esto tiene fácil justificación, y es que normalmente los pacientes que están en diálisis peritoneal pues suelen tener función renal residual, con lo cual nos permite tener menos restricciones tanto hídricas como dietéticas, ¿no? Nos va a permitir, como se controla mejor potasio, fósforo, etc., pues nos va a permitir poder recomendar o dejar, digamos, que tomen como alimentos más ricos en fibra, ¿no?, como pueden ser las frutas. Aparte que de usar menos dosis de quelantes de fósforo, que ya sabéis que producen una gran incidencia de estreñimiento como efecto adverso. Y luego eso aparte que el uso de soluciones de diálisis peritoneal con una temperatura pues digamos templada, pues eso también va a estimular la peristalsis, y aparte también la presión intraperitoneal pues va a favorecer la velocidad de progresión de la masa fecal. Pero no con ello, aunque la prevalencia sea algo menor en diálisis peritoneal, no deja de tener connotaciones negativas, como luego veremos. Y en general los pacientes que tienen estreñimiento va a mermar la calidad de vida, pensar que tienen una digestión lenta, van a encontrar distensión abdominal, pesadez, y eso va a conllevar no solo a que se sientan con disconfort, sino que además existe el riesgo de que se malnutran en una población que ya de por sí está malnutrida. Y además esa desnutrición va a aumentar conforme la severidad del estreñimiento va a ser mayor. Y además, fijaros, se ha visto que el estreñimiento se va a asociar a una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular en una población que ya de por sí tiene una alta incidencia de esta patología, y se asocia de forma independiente a otros factores que suelen asociarse a estreñimiento, como suele ser el sedentarismo, obesidad, diabetes mellitus, una baja dieta en fibra, y eso tiene su explicación porque, por un lado, el estreñimiento, el hecho de que haya un enlentecimiento del bolo fecal, va a haber un acúmulo o una proliferación de lo que son bacterias patógenas a nivel intestinal, y va a favorecer lo que es la translocación bacteriana, y el paso de esas bacterias al torrente sanguíneo va a provocar una inflamación crónica que al fin y al cabo ya sabéis que la inflamación es un factor que va a estar involucrado en el desarrollo de la placa aterosclerótica. Por otro lado, también en estos pacientes vamos a utilizar laxantes para poder tratar ese estreñimiento, y a veces nos podemos ir al otro extremo y provocar, digamos, una deshidratación, alteraciones iónicas, y provocar fenómenos isquémicos, sobre todo en aquellas zonas que puede estar la circulación más comprometida, como puede ser las coronarias. También eso sumado a que algunos laxantes van a activar, a estimular determinados receptores de serotonina,
a nivel del lumen intestinal y este incremento de la síntesis de serotonina va a provocar una vasoconstricción a nivel local y a su vez también una agregación de monocitos, de células del músculo liso y en definitiva el desarrollo o el inicio de una placa aterosclerótica. Y si encima además eso sumado a que son pacientes con una cierta comorbilidad y que pueden tener alteraciones del sistema nervioso autónomo, como puede ser la diabetes, pues eso incrementa mucho la incidencia de esta patología en esta población. Y es que además, si vemos factores que pueden provocar el estreñimiento, como son medicaciones, quien no está con diuréticos, calcioantagonistas, hierro, quelantes de fósforo, todos son medicaciones que el paciente renal, pues prácticamente todos la están utilizando en cierto modo. Y si eso lo sumamos a que además le tenemos restringido la ingesta hídrica, la ingesta rica de alimentos ricos en fibra, pues todo es un cóctel molotov para que sí o sí el enfermo renal vaya a desarrollar estreñimiento. Y esto es un poco para que veáis, bueno, el último metaanálisis que hubo, que compararon los distintos quelantes de fósforo, en el que, para que veáis, pues, la alta incidencia de estreñimiento que van a provocar, llevándose la palma el sevelamer, y algunos quelantes de nueva generación, como son los que tienen componente de hierro, parece que no producen tanto estreñimiento, pero bueno, no en todos los casos. Y veréis esta imagen, que todos ya estamos habituados a verla, que son los depósitos de lantano en el lumen intestinal. Pero bueno, la curiosidad del caso es que en un paciente que ya de por sí ya tenía cierto estreñimiento, le sumamos a un añadido como es un quelante de fósforo que incrementa mucho más el estreñimiento, pues veis como en este caso hubo riesgo de perforación colónica, con lo cual una patología que parece banal pues se puede convertir en algo serio para el paciente. ¿Y cómo podemos detectar el estreñimiento? Pues bueno, hay pruebas de imagen, pruebas funcionales en las que podemos detectar el estreñimiento fácilmente, pero realmente a veces con una simple anamnesis es más que suficiente. Incluso hay cuestionarios que veis, estos dos primeros de arriba, que sirven pues para detectar síntomas gastrointestinales en general. Y luego hay otros, estos dos de abajo, el Cristerios de Roma, que son muy utilizados, y este último, la escala de heces de Bristol, para detectar que van a asociarse con el grado o la severidad del estreñimiento. En este último, el Bristol, lo que va es una escala en la que va desde heces que son completamente líquidas hasta una consistencia sólida, que son como heces caprinas. No sé si alguna vez habéis visto las heces de las cabras, que son bolitas muy duras, que eso es indicativo de un estreñimiento severo, y en esa escala pues están los rangos intermedios de consistencia. Pero en definitivo el estreñimiento al fin y al cabo lo podemos definir como un enlentecimiento del tránsito intestinal o una disminución de los movimientos intestinales en la semana. Eso asociado a una consistencia dura de las heces. Incluso en los criterios de Roma incluye lo que es la extracción digital de las heces como criterio añadido. Y al fin y al cabo, pues para al final llegar a un diagnóstico definitivo del estreñimiento, pues también hay que descartar las causas. Nunca se nos olvide que a veces hay causas secundarias como puede ser una neoplasia, que habrá que descartar antes de considerarlo como un estreñimiento funcional. Y ya centrándonos un poco en la población en diálisis peritoneal, pues vamos a tener, como bien ha comentado, que el estreñimiento va a tener unas implicaciones tan nefastas para la técnica, porque una mayoría de las disfunciones del catéter se van a deber precisamente al estreñimiento, bien porque comprimen al catéter o bien porque desplazan la punta del catéter, con lo cual al final la eficacia de la diálisis va a disminuir. Y todo esto además, asociado a que pueda haber un aumento de la distensión abdominal, puede favorecer el desarrollo de hernias, así como de peritonitis. Y de hecho, veis aquí en esta gráfica cómo pacientes, en una revisión en la que pacientes que estaban estreñidos se iban a asociar con un incremento del riesgo de peritonitis. Pero además no son peritonitis banales, sino que además son peritonitis que normalmente se asocian a un mal pronóstico. Son las típicas peritonitis que va a ser necesario retirar el catéter y sacar de técnica, porque suelen ser por gram negativos, incluso polimicrobianas, que son las procedentes de esas bacterias patógenas que se han desarrollado en el interior del intestino y por translocación bacteriana van a pasar a cavidad peritoneal. Eso además sumado a que estos pacientes van a tener
puede desarrollar por esa hiperpresión divertículos o incluso que estos divertículos se infecten y puedan provocar una perforación intestinal, con lo cual no solo va a mermar la supervivencia de la técnica, sino que además va a incrementar la mortalidad del paciente. Con lo cual, pues llegado a este punto, pues habrá que intentar buscar alternativas para poder tratar esta patología tan frecuente. Y uno lo primero que piensa, evidentemente, es en el uso de laxantes, ¿no? Son muchos los tipos de laxantes que hay en el mercado. En esta última revisión del estreñimiento en diálisis peritoneal, pues bueno, aboga o aconseja como un algoritmo de diagnóstico, de tratamiento, empezando por lo más fácil, como es la dieta, utilizando pues bien productos ricos en fibra. Hay alguna revisión con el psyllium, ¿sabéis? Este es el plantago ovata, que incluso lo venden en herbolarios en forma de polvo, en fin, que no tiene ningún tipo de efecto secundario y ayuda, pues, como suplemento dietético, puede ayudar al estreñimiento. Pues bien, en esta revisión, este algoritmo terapéutico, pues aboga eso, empezar por lo más sencillo, por los laxantes tradicionales, ablandadores de heces, los osmóticos, aquellos que estimulan la peristalsis, y si no mejora, pues utilizar estos laxantes que van a estimular los receptores de cloro, que a su vez esto va a favorecer la entrada va a arrastrar agua y sodio, y con ello va a favorecer el tránsito intestinal. Y si esto no funciona, pues ya hay técnicas alternativas como terapia conductual, la teoría de biofeedback para si hay disinergia de los esfínteres, pero realmente estas últimas técnicas no tienen mucho aval científico por la falta de eficacia, con lo cual normalmente no se utiliza. Pero bueno, independientemente del orden en el que se usen los laxantes, lo que hay que tener claro es que siempre hay que intentar individualizar qué laxante le va bien al paciente, incluso a veces hacer una asociación de laxantes. Porque lo que sí se ha visto es que cuando se comparan los laxantes tradicionales de toda la vida con los de última generación, al fin y al cabo se ve que son igualmente eficaces y para igual grado de seguridad, pues preferible los tradicionales, que encima pues son más baratos para hacer el mismo uso. Y fijaros cómo el uso regular de laxantes va a favorecer, y cuando digo uso regular es uso a diario, porque es verdad que los pacientes en peritoneal, cuando vienen con disfunción del catéter, te dicen, lo primero que les pregunta es ¿cómo vas al baño? Y todos van bien. Y luego cuando le haces una radiografía de abdomen, luego te das cuenta que es que realmente posiblemente vayan a diario al baño, pero no evacúan correctamente. Con lo cual, a veces el insistirles que tomen laxantes pese a ir a diario al baño puede ayudar a reducir en gran medida este tipo de complicaciones, el estreñimiento y el riesgo de peritonitis. ¿Y quién nos ha visto en este caso de disfunciones agudas del catéter? Que ves un desplazamiento completo, no se ve muy bien, pero bueno, no sé si esto se veía aquí, no sé, aquí. Veis aquí cómo las puntas del catéter está completamente desplazada, y después de un tratamiento agudo intensivo del estreñimiento con senósidos, el catéter vuelve otra vez a pelvis menor y vuelve a funcionar el catéter. Esto creo que es el día a día y de la práctica clínica, y muchas veces simplemente con este tratamiento resolvemos un problema que evitamos el que vaya el paciente a quirófano. Y fijaros, esto ya como curiosidad, porque indagando un poco en la bibliografía, pues bueno, me llevé la sorpresa de cómo determinados laxantes, tipo como el bisacodilo, que es un laxante que va a estimular los receptores de potasio que hay en el lumen intestinal, dependientes de AMP cíclico, que es el que estimula este tipo de laxantes, y lo que va a favorecer es la entrada de potasio desde el torrente sanguíneo al lumen intestinal, favoreciendo la excreción de potasio. Con lo cual, a lo mejor en diálisis peritoneal no es tan importante, porque normalmente el potasio, rara es la hiperpotasemia que encontramos en diálisis peritoneal, pero a lo mejor en hemodiálisis o en hemodiálisis domiciliaria pues sería un poco el equivalente a ADP, pero en hemodiálisis intermitente posiblemente esto puede ser de ayuda, porque va a permitir mantener los niveles de potasio interdiálisis de una forma por debajo del rango, o por lo menos disminuir los niveles sanguíneos.
¿Y qué otras alternativas vamos a tener? Aparte de laxantes, pues también hay que contar con prebióticos y probióticos. Prebióticos, digamos, sería como el alimento de esas bacterias comensales, y probiótico es el alimento, o sea, las bacterias en sí. ¿Y por qué el pensar en estos suplementos para tratar el estreñimiento? Pues es sencillo ver, al observar cómo en pacientes de la población renal, como en pacientes con estreñimiento crónico, síndromes del colon irritable, veis cómo tienen las bacterias, digamos, tienen una alteración de la flora microbiota, lo que se llama una disbiosis, en la que suele haber una disminución de las bacterias buenas en contraposición con las bacterias malas, digamos, como pasa en la enfermedad renal. Tenemos un acúmulo de bacterias, no se ve bien, pero es tipo Clostridium, Pseudomonas, Aureus, en contraposición con los Bifidus, los Lactobacillus, que son las bacterias buenas, digamos, que son las que realizan la función óptima de la flora microbiota. Con lo cual, si a estos pacientes que tienen un déficit de estas bacterias le aportamos este tipo de suplementos o restablecemos, por así decirlo, la flora microbiota, posiblemente podamos resolver en parte el estreñimiento. Y es que no hay nada como tener una flora microbiota óptima para conseguir un sistema gastrointestinal saludable, en el que podamos tener una digestión óptima, en el que tengamos un tránsito intestinal adecuado y con ello reduzcamos en gran medida los síntomas gastrointestinales que puedan padecer estos pacientes. Y aquí he puesto, bueno, estos son todos los mecanismos o todas las acciones que tiene la flora microbiota, que como veis son muchos, pero he querido resaltar un poco las funciones que realizan, que nos compete a este tema, ¿no?, del estreñimiento. Como veis, van a favorecer el tránsito intestinal, la peristalsis, van a aumentar el bolo fecal y con ello la velocidad de progresión. Por otro lado, también, al haber células, bacterias buenas, va a evitar que haya infecciones locales y, a su vez, también van a fortalecer lo que es la barrera intestinal, van a sintetizar ese mucus, el moco que recubre la pared intestinal, aumentando la permeabilidad, disminuyéndola y evitando que haya esa translocación bacteriana, con lo cual va a haber una disminución del riesgo de peritonitis y a su vez de la inflamación crónica sistémica. Y estos son un poco los estudios que ha habido comparando probióticos y prebióticos. Y como veis, en todos ellos las conclusiones llegan son las mismas, ¿no? Van a ablandar las heces, van a favorecer el tránsito intestinal y van a disminuir, en definitiva, los síntomas gastrointestinales. Y esto, como curiosidad, revisando, pues como veis, laxantes tipo como la lactulosa, además de actuar como laxantes, se ha visto que tiene propiedades prebióticas. Va a mejorar lo que es la flora intestinal, con lo cual, además de solventar el problema del estreñimiento, se ha visto que va a aumentar esas bacterias que hacen la función, ¿no? Van a restablecer la flora microbiota, o por lo menos va a favorecer el crecimiento de esas bacterias buenas, como son los bifidus y los lactobacillus. Y de esta manera, como la lactulosa al fin y al cabo es un disacárido, ¿no? Va a actuar como la comida, ¿no? Es como el prebiótico de estas células, de estas bacterias comensales, que además de servir de alimento para estas bacterias, va a favorecer el crecimiento de estas bacterias buenas, por así decirlo. Y entonces, cuando llega a la luz intestinal, ¿qué va a pasar? Pues se van a formar todos estos productos intermediarios beneficiosos, ¿no? Como son los ácidos grasos de cadena corta, el hidrógeno, el amonio, etc. Y todo esto en el interior del lumen lo que va a favorecer va a disminuir el pH y a su vez va a provocar sobre todo el hidrógeno como una distensión abdominal. Y al aumentar la distensión abdominal va a crear como un efecto osmótico, va a favorecer la entrada de agua y va a generar, además de reblandecer, digamos, las heces, va a favorecer el tránsito intestinal y va a acortar el tiempo de defecación, con lo cual va a mermar un poco los síntomas del estreñimiento o corregir en parte. Y no solo con la lactulosa, ¿no? Porque se podía pensar que podía solo ser considerado casual en ese
en ese laxante. Pues no, se ha visto que también con este laxante de última generación, la lubiprostón es un laxante de estos prosecretores, se ha visto que igualmente también va a modular la flora microbiota, favoreciendo el crecimiento del lactobacillus y las prebotelas. Además, al aumentar más esa flora comensal buena, por así decirlo, benigna, va a disminuir en parte la producción de toxinas urémicas. Además, también, como dijimos antes, va a favorecer, a fortalecer, digamos, la pared intestinal, reduciendo la translocación bacteriana y, en definitiva, reduciendo la inflamación sistémica que ya de por sí tienen los pacientes renales. Pero ahora bien, sí que es verdad que no todo lo que reluce es oro, ¿no? Y que estos suplementos, es verdad, y los laxantes, hasta ahora hemos visto que son beneficiosos y que parece que tengan beneficios adicionales buenos para este tipo de pacientes, pero sí que es verdad que también hay que tener en cuenta que tienen sus efectos adversos, ¿no? Hay pacientes que se ven obligados a suspender determinados laxantes pues, por los síntomas que les produce, diarrea, pueden tener incluso alteraciones iónicas, con lo cual, pues bueno, también saber que puede haber este tipo de incidencias. Incluso, fijaros aquí, el caso de un tratamiento agudo del estreñimiento, pues se vio cómo favorecía la migración bacteriana y favorecía peritonitis, no solo polimicrobianas, sino también incluso fúngicas. Con lo cual, bueno, pues tratar con este tipo de suplementos, pero también tener en cuenta este tipo de efectos. Con lo cual, a lo mejor habría que irse, en este algoritmo que puse antes, irnos al inicio de él, porque siempre terminamos yéndonos al último paso, pero a lo mejor intentar cambiar el esquema dietético, ¿no? Esos son pacientes que siempre los tenemos como muy restringidos, por lo menos hasta ahora, de determinados alimentos, tipo frutas y verduras. Y a lo mejor habría que empezar por el primer paso antes de plantear los siguientes, como son empezar por la dieta, ¿no? Una dieta que se llamaría laxante. Y como veis, la regla del estreñimiento es la regla de las 3 Fs para tratar el estreñimiento crónico en la población general, en el que incluye que haya tomar fibra, frutas y fluidos, ¿no? Líquidos. Pero sí que es verdad que esto en nuestros pacientes lo tenemos un poco vetado, ¿no? Porque el aconsejarles que tomen mucha fibra, productos integrales, etc., pues puede conllevar a una sobrecarga de fósforo. Por otro lado, el insistir en tomar mucha fruta, también podríamos entrar en riesgo de que puedan presentar niveles elevados de potasio. Y luego, pues bueno, recomendar que beban agua, pues claro, a veces nos vemos limitados en pacientes anúricos o que tienen de base alguna enfermedad cardiovascular que nos limita el poder recomendar que beban una cierta cantidad de líquido. Y si encima vemos los alimentos que tienen más ricos en fibra, pues es que todos tienen mucho potasio, con lo cual no llegamos ni a los requerimientos de fibra que deberían tomar nuestros pacientes, que están en torno a un 20 o un 25%. 25 gramos, perdón. Y yo me he atrevido un poco a analizar una dieta, un ejemplo, una receta de dieta mediterránea, en el que pues incluye 3 raciones de frutas y al menos 4 raciones de verduras. Todo esto impensable, yo creo que en el día a día, ¿no? Porque normalmente si acaso recomendamos 1 o 2 frutas, pero bueno, me he puesto en una receta estándar. Sí que es verdad que lo he seleccionado en el que haya productos tipo espinacas, boniato, coles de Bruselas, todos ellos tienen muchísimo potasio. Me he querido poner en el extremo de alimentos que tienen con alto contenido en potasio. Y no solo eso, porque también estos productos tienen muchísimas propiedades, no solo de fibra, sino que además antiinflamatorias, anticancerígenas, etc. Y la sorpresa es cuando empiezo a analizarla. Bueno, pues en cuanto a macronutrientes, bueno, bien, de proteínas más o menos es en torno a 1 gramo kilo día, más o menos dentro del estándar recomendado. De grasas, un 36%, de lo cual evidentemente incluye los omega 3 del aceite de oliva. Y luego, en cuanto a hidratos de carbono, más o menos 50%.
Pero bien, ahora cuando empezamos a analizar los micronutrientes, pues bueno, mirar el fósforo, pues más o menos no está mal, está dentro un poco del rango más o menos recomendado. Y además, si veis, el ratio fósforo-proteína está un poco movido, es menor de 16. Lo recomendado un poco está en ese límite, pues este está en 14. En cuanto a sodio, si más o menos se recomienda esto lo he hecho con restricción de sodio, evidentemente, pues vemos cómo más o menos entra dentro de rango. Pero fijaros, el potasio nos pasamos, en parte. Pero estaba hecho con toda la intención. Las raciones que he puesto han sido grandes, o sea, esto un enfermo renal normalmente no suele tomar esas raciones, con lo cual posiblemente bajaría los miligramos que incluiría en la lista. Y además tampoco está incluido el potasio que se elimina con las cocciones de las verduras. O sea, está hecho tal cual, como en la población general. Con lo cual, posiblemente, de esta cantidad de potasio que se incluye ahí, posiblemente no llegue a ser tanto. Por otro lado, fijaros la fibra que contiene, 29 gramos. Pocas dietas, pocas recetas tienen tanta fibra. Esto, para el estreñimiento, viene fetén. Y aparte, como sabéis, cuanta más fibra tiene lo que comemos, digamos, los alimentos, menos absorción intestinal hay de los oligoelementos. O sea que posiblemente el potasio, que inicialmente aquí está en bruto, si empezamos a descontar porcentajes de un lado y de otro, posiblemente al final consigamos que el paciente ingiera la cantidad óptima de potasio. Con lo cual, ¿realmente va a haber riesgo de hiperpotasemia? Pues bueno, si tenemos en cuenta que la mayoría del potasio se encuentra en los alimentos procesados, de hecho, la carne que se compra o el jamón york o cualquier carne procesada, tiene con creces el triple de cantidad de potasio que pueda tener la fruta, por mucho potasio que tenga, o las verduras. Todas las salsas, todos los aditivos que puede contener todos los alimentos. Todo eso sube el potasio. De hecho, fijaros, en este estudio hecho en pacientes, en población general, ni siquiera eran pacientes, se detectaron que habían casos de hiperpotasemia y tenían función renal completamente normal. Cuando se indagó qué es lo que pasaba, se vio que eran pacientes que tomaban altas cantidades de comida, de estas ya prefabricadas, de recalentadas, de congeladas, y con muchas salsas y muchos aditivos de potasio, con lo cual ya la hiperpotasemia ya no es solo problema del enfermo renal, de que el riñón no funcione, sino es de lo que comemos y la calidad de lo que comemos. Pero es que además, si tenemos en cuenta que en el enfermo renal se activa el mecanismo de defensa de excreción fecal, que solamente en el enfermo renal ocurre, normalmente el mecanismo de defensa es el riñón. Cuando aumentan los niveles de potasio en sangre, el riñón se activa y elimina ese exceso de potasio. En el enfermo renal eso no ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Se activa la excreción fecal y además se activa conforme más empeore el filtrado glomerular, más se activa. Y esto además va en consonancia con lo que el potasio que ingiere. O sea que si el paciente ingiere más cantidad de potasio, este mecanismo se activa más, con lo cual va a equilibrar la cantidad de potasio que el paciente come. Por otro lado, el potasio que procede de estos alimentos de frutas y verduras, normalmente la biodisponibilidad no es al 100%, solamente un 60% se va a absorber, con lo cual el resto se va a eliminar, con lo cual por mucho contenido en potasio que tengan los alimentos, al final no se va a absorber todo. Además, eso sumado que si los alimentos tienen mucha fibra, va a favorecer el tránsito intestinal y va a eliminar todo. Y además, este tipo de alimentos va a mejorar la sensibilidad a la insulina y además va a normalizar ese pH, con lo cual va a reducir la acidosis metabólica. Ambos factores son, como sabemos, determinantes para los niveles de potasio en sangre. Con lo cual, posiblemente, si encontramos un paciente renal que tenga hiperpotasemia, a lo mejor hay que indagar por algún factor interno que no tengamos corregido antes de pensar en lo que está comiendo.
Y si eso además sumamos todos los beneficios que tiene la dieta rica en fibra, de mejora de la flora intestinal, reducción del fósforo, incluso en esta, lo pongo en interrogante, pues una revisión que vi real de pacientes que tenían una nefritis lúpica, empezaron 6 semanas a tomar una dieta vegana y tuvieron una remisión espontánea. Sí que es verdad que posiblemente habrá que indagar si hubo algún factor, pero es verdad que hubo una asociación con este tipo de dieta. Por lo tanto, por lo que hemos visto hasta ahora, el estreñimiento es un problema muy frecuente y a la vez que frecuente, serio y con connotaciones negativas, que además de mermar en la calidad de vida de los pacientes, en pacientes que están en diálisis peritoneal, puede suponer va a predisponer una baja eficacia de la diálisis, porque es el causante de las disfunciones de los catéteres, principalmente debido al estreñimiento. Y además se va a asociar con una incidencia elevada de peritonitis graves con mala evolución que puede peligrar la supervivencia de la técnica. Y aunque haya suplementos para poder paliar el estreñimiento, como son los probióticos, laxantes, pues habría que también plantear o abogar por recomendar remedios naturales, como son alimentos ricos en fibra, porque no solo va a poder paliar el estreñimiento, sino que además lo va a hacer con bajos efectos secundarios. Porque como dijo nuestro compañero Valentí Fuster, la salud no es la ausencia de enfermedad, sino la presencia de defensas para proteger nuestro cuerpo, que pueden ser apoyadas o destruidas con nuestra dieta y estilo de vida. Muchas gracias.